No, muchas gracias a ti, Juan, y a todos ustedes por el interés en la conversación. Eh, yo entiendo que Juan circuló un texto que yo escribí sobre mi visión de lo que pasa, cómo se explica el resultado del plebiscito. Espero que ustedes, o sea, no asumo, pero espero que ustedes lo hayan podido mirar porque ahí hay lo que yo voy a decir básicamente lo que está explicado ahí. Entonces mi idea sería decir dos o tres cosas bien generales y sobre todo que después fluyera la conversación, porque yo creo que la conversación es donde aparece más lo que nos interesa a todos. Eh, yo creo que el dato fundamental del proceso constituyente chileno es que es un proceso que se hizo posible solamente cuando era necesario, ¿no? Es decir, cuando era necesario por razones de enfrentar una crisis ya desatada que en palabras de algunos, y yo no hago mío esto porque yo no estaba, sobre esto permanezco agnóstico, pero en palabras de algunos de los que participaron en el acuerdo de origen inmediato a este proceso, que fue el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, eso se hizo en un contexto en que se temía por la continuidad del proceso democrático. ¿No? Como les digo, yo no hago mío ese diagnóstico, pero sí era en un ambiente que llegaba hasta ese punto. Entonces, yo creo que todo debe ser, hay que comenzar desde ahí. ¿No? Uno es cómo se llegó a esa situación. ¿Por qué en ese momento la crisis asumió dirección constituyente? Y cómo eso afectó al proceso constituyente y está, creo yo, vinculado al, al resultado hasta ahora. Asumo yo que ustedes más o menos conocen los hechos del caso, ¿no? Que hubo un acuerdo el 15 de noviembre, que ese acuerdo abrió la posibilidad de una convención constitucional, que la convención constitucional fue elegida en mayo del 2021, después de un plebiscito en que se había favorecido por un amplio margen la opción constituyente, que la convención funcionó del 4 de julio de 2021 al 4 de julio de 2022, hizo una propuesta al país de nueva constitución y que esa propuesta se plebiscitó el 4 de septiembre recién pasado y que fue sonora y categóricamente rechazada, con algo así como 62, 70, 63% de los votos en contra. Entonces yo creo que una cuestión tiene que ver con cómo se llegó al punto del 15 de noviembre, cómo se llega a ese acuerdo, por qué solamente se puede llegar a ese acuerdo entonces, la otra cuestión es cómo eso, el hecho de que se llegara en esas circunstancias a ese acuerdo, es lo que, o arroja luces sobre lo que vino después. Eh, por cierto, yo lo que voy a comentar ahora es menos como participante y más como observador, ¿no? O sea, uno está en las dos posiciones. La perspectiva del observador tiene una gracia, tiene algo que el participante no tiene, que es poder analizar las cosas retrospectivamente. ¿No? Esa, por cierto, es la perspectiva que el participante no tiene. Nosotros podemos preguntarnos, darnos el lujo de hacer lo que el participante no puede hacer, es decir, mirar a las cosas desde ahora para atrás. ¿Qué podemos decir? Claro, el problema del participante es que tiene que actuar en cada momento y también ocupa ese rol y también estoy dispuesto a explicar en lo que sea pertinente mi función en eso, o lo que yo hice, que también está en el texto que yo les mandé. Eh, pero claro, pensando en otras experiencias o pensando en qué aprender de esto, yo creo que es más importante lo otro. Um, Chile ha estado, creo yo, en un proceso persistente y largo de deslegitimación institucional. En mi opinión, y aquí, por cierto, hay distintas visiones dentro de los comentaristas en Chile, pero en mi opinión, el, 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 la razón que explica ese proceso es en buena parte en lo que es local, porque por cierto hay una cuestión global, etcétera, pero en la parte que es local se explica por la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet. Porque, y aquí es importante tener presente por qué. No porque la Constitución haya sido impuesta en su origen, no porque tenga una mancha de origen que la hace eh, inaceptable para siempre. No, la cantidad de constituciones que hay en el mundo que tienen manchas de origen y que son capaces de purgar sus manchas de origen es considerable. Por lo tanto, el solo hecho de la marca de origen, por así decirlo, como una característica moral o normativa de la Constitución, yo creo que no explica el problema. Lo que sí lo explica, es que la Constitución fue una solución a un problema que la dictadura enfrentaba. Y el problema era el siguiente: cómo evitar que en Chile pasara lo que estaba pasando en España exactamente en ese mismo momento. Es decir, en España había habido una dictadura de varias décadas que se jactaba de haber dejado
todo atado y bien atado, y no habían pasado 2 años desde la muerte del dictador, y ya había habido un nuevo acuerdo constitucional, y de todo ese entrapado institucional en que todo había quedado atado y bien atado, no quedó nada. Por supuesto, no estoy diciendo no quedó nada sociológicamente del franquismo, ese es otro tema, pero del entramado institucional y constitucional dejado por el franquismo con la finalidad de atar las cosas, de eso no quedó nada. Y la dictadura en Chile se tenía todo el poder, pero se enfrentaba a su evidente fecha de término. La dictadura se sabía, en Chile se sabía transitoria. Y entonces la pregunta central era cómo asegurar las bases de esto que ellos llamaban las modernizaciones, que es lo que se ha venido a llamar el modelo neoliberal en Chile. ¿Cómo asegurar eso una vez que la dictadura ya no tenga el poder? Y la respuesta fue la Constitución. La Constitución no fue para la dictadura, la Constitución fue para la democracia. De hecho, si ustedes van al texto original de la Constitución de 1980, se van a encontrar que buena parte de lo que es relevante, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las estructuras orgánicas de la democracia representativa, pero también buena parte de los capítulos sobre derechos constitucionales estuvo suspendido durante 10 años, entre 1980 y 1990, cuando se acabó la dictadura. La Constitución nunca fue pensada para la dictadura. La Constitución era para la democracia. Y era con la finalidad de evitar que la democracia pudiera tomar decisiones que transformaran el modelo neoliberal impuesto por la dictadura. Y eso lo hacía por la vía de crear una institucionalidad política incapaz de tomar decisiones transformadoras. Por supuesto, si ustedes quieren podemos irnos en detalle a cómo lo hacía, pero lo que importa ahora es eso. Ese problema no fue significativo, creo yo, mientras no había una demanda social de transformación suficientemente significativa. En la medida en que esa demanda empezó a surgir y a fortalecerse, bueno, ese problema empezó a ser cada vez más significativo. Yo, aquí por cierto hay distintas opiniones, pero yo pongo la fecha de cuándo empieza a surgir una demanda como esa, el año 2006, justo después de la reforma constitucional que se suponía que iba a solucionar estos problemas. Y el primer año del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en que hubo la primera irrupción de un movimiento social que fue capaz, que fue el movimiento secundario, a propósito de la educación, y que fue capaz de alterar la agenda política nacional. Poner un tema que estaba fuera de la agenda, ponerlo en primer lugar en la agenda. Y de ahí para adelante lo que hay es una por así decirlo, son oleadas, ¿no? 2006, 2008, movimiento secundario, 2011, movimiento universitario, 2016, movimiento contra la AFP, 2018, mayo feminista, entre medio otros movimientos de distinto tipo, por cuestiones medioambientales, etc. Y hay un proceso de creciente articulación de una demanda social de transformación y de una institucionalidad que es indiferente a ella. Y eso produce una creciente deslegitimación que, en mi opinión, lleva al estallido 2019. El estallido es una manera, yo diría en términos, por así decirlo, constitucionales, es un momento en el desarrollo de un poder constituyente, que es lo que yo llamaría el primer momento, el momento destituyente, el momento en que el pueblo irrumpe y simplemente dice no. No dice todavía sí a nada, es el momento de negación de lo que existe. Eso lleva a un acuerdo que rápidamente se logra, de hecho extraordinariamente rápido. Menos de un mes había pasado desde el momento del estallido, el 19 de octubre, y el 15 de noviembre se acuerda un proceso que va a dar a Chile una nueva constitución. Que es el proceso que acaba de terminar, en la fase que acaba de terminar con el rechazo del plebiscito del 4 de septiembre recién pasado, ¿no? Iba a haber un plebiscito preguntándole al país si quería una nueva constitución y si esa nueva constitución debía darse por una convención constitucional. Después de ese plebiscito, en el caso de que se ganara la prueba, como ganó, como todos esperaban que ganara, habría una elección de convencionales que se realizó en mayo de 2021. Esa fue una elección que tuvo un resultado muy inesperado y yo creo que bien decisivo para lo que pasó después. Porque la correlación de fuerzas que se obtuvo en la convención era una correlación totalmente inesperada en términos de lo que estábamos acostumbrados los chilenos, por dos razones. Primero, porque las candidaturas que no venían del sistema de partidos políticos, que venían de lo que en Chile se llamó el mundo independiente, con distintas opiniones sobre cuán independientes son, etcétera, pero en fin, esas candidaturas eran más de un tercio, era una parte importante de la convención. Y la segunda característica de la correlación de fuerzas que se obtuvo en la convención es que la derecha, que es quien ha defendido la Constitución de 1980 durante estos 30 años, no tuvo ni siquiera un cuarto de los miembros de la convención, lo cual dejaba sus posibilidades de acción bien limitadas. Conforme a las reglas que se aplican a la convención, las normas de la Constitución tienen que ser aprobadas por 2 tercios,
Por lo tanto, la Constitución, la derecha había apostado a que iban a tener al menos un tercio y que iban a tener entonces la posibilidad de vetar normas. Y se habían reservado la posibilidad de recurrir de reclamación en ciertas hipótesis ante la Corte Suprema, para lo cual se requería un cuarto de los miembros de la convención, y la derecha tampoco tenía un cuarto. O sea, las posibilidades de acción eran extraordinariamente limitadas. Yo creo que al momento de fijarse la correlación de fuerzas de la convención, visto con hindsight, en retrospectiva, ¿no? Sin pretender haberlo visto entonces, no, por cierto. Pero visto en retrospectiva, yo creo que al momento de fijarse la correlación de fuerzas de la convención se fijó el resto, ¿no? Yo creo que dada esa correlación de fuerzas, el fracaso, el resultado de septiembre era, bueno, no lógicamente imposible de evitar, pero sí en los hechos bastante inevitable. ¿Por qué? Porque aquí importa que el proceso constituyente solo se hizo posible una vez que había estallado, o sea, cuando era una condición necesaria para asegurar la continuidad del proceso democrático. O sea, solo se hizo posible cuando era necesario, porque se intentó antes, ¿no? Hubo un intento bajo la presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, hubo otras iniciativas aquí y allá, y siempre fracasaron. Fracasaron por la posición de la derecha. Y eso hizo que entonces la posibilidad de tener una nueva constitución solo se abriera después de que estallara. Y eso, a su vez, implicó que las condiciones bajo las cuales el proceso constituyente se inició eran condiciones especialmente adversas, ¿no? Digamos, desde las más generales hasta las más locales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, piensen ustedes, comparen el proceso constituyente chileno que acabamos, o sea, este proceso, con el proceso constituyente, no sé, español, que siempre ha sido usado como un modelo, ¿no? En España, el proceso constituyente ocurre al fin de una dictadura. Es un proceso constituyente que mira con alivio a un pasado de dictadura, con alivio por su superación, porque se acabó, y mira con esperanza a un futuro de democracia, mira con esperanza al funcionamiento normal de las instituciones propias de la democracia representativa. Congreso, legislación, partidos políticos, etc. El proceso constituyente chileno no mira a un pasado de dictadura, mira a un pasado de 30 años de democracia. Está bien, habrán distintas opiniones sobre cuán sustantiva, cuán real fue la democracia, pero era en el sentido de que había un sistema con elecciones periódicas, con parlamento elegido, etc., ¿no? Entonces mira a 30 años de el lento declive o la deslegitimación de instituciones democráticas. Y entonces, ¿a quién mira hacia el futuro? Bueno, mira un futuro que lo mira, por cierto, con alguna esperanza, porque es la nueva constitución, pero también con cierto recelo de no vaya a ser que esas mismas instituciones vuelvan a neutralizar o neutralicen las posibilidades transformadoras de la nueva constitución. Entonces, esa diferencia en la perspectiva yo creo que es totalmente decisiva. Y a esto hay que agregarle varias otras cosas. Después del estallido, el momento en que la convención se inicia es un momento de máxima conflictividad. Las acusaciones cruzadas eran, por un lado, quienes eran oposición al gobierno, acusaban a quienes eran partidarios del gobierno de violaciones a los derechos humanos, y quienes estaban en el gobierno acusaban a quienes apoyaban a las manifestaciones de octubre de violentismo y terrorismo. No son acusaciones banales, ¿no? No son acusaciones superfluas, ¿no? Esas son acusaciones grandes, que entonces yo creo que hicieron que la convención comenzara sin relaciones de confianza alguna y sin condiciones de articulación política posible, porque la articulación política la habrían producido los partidos políticos. Los partidos políticos se encargan de articular un órgano representativo. Y eso tampoco existía, como consecuencia del proceso de deslegitimación que también arrastró a los partidos políticos. Y además, en la convención tenían una voz importante quienes habían estado tradicionalmente excluidos. Y quienes habían estado tradicionalmente excluidos, por cierto, no llegaban a la convención agradecidos por su inclusión, sino llegaban a hacer presente la indignación de la exclusión pasada. Todo eso, creo yo, se hizo que la convención asumiera una visión de sí misma en que la convención de alguna manera iba a ser el momento en que se iban a cobrar cuentas pasadas en Chile. Yo creo que eso explica buena parte de la forma de
o del desarrollo de la convención. Y se iban a cobrar cuentas pasadas fundamentalmente a la derecha. Y esas cuentas significaban que la derecha que no iba a estar incluida. Y eso, por cierto, hizo perder varias posibilidades de diálogo que habrían estado abiertas, pero que yo creo que en las circunstancias era difícil. Junto con eso, por cierto, yo creo que, haciendo esta referencia a esta idea anterior que yo les decía, que yo creo que un proceso constituyente tiene típicamente dos momentos. Hay un momento de negación de lo que existe, ¿no? En que las instituciones constitucionales que sujetan o que limitan y excluyen posibilidades se destraban. Eso fue lo que pasó el 15 de noviembre en Chile, o entre el 19 de octubre y el 15 de noviembre, ¿no? Todas estas reglas que habían impedido avanzar hacia una nueva constitución, repentinamente, como consecuencia de esta irrupción directa del pueblo en la calle, todas estas condicionamientos y limitaciones en un momento se esfumaron, ¿no? Y estábamos mirando a un proceso constituyente desde una hoja en blanco en que se podía decidir en principio cualquier cosa. Ese es el momento de la negación, de la negatividad. El proceso constituyente, todo proceso constituyente, si va a ser exitoso, necesita deshacerse de las limitaciones constituidas previas en este momento de negatividad. Pero necesita en un segundo momento afirmar una nueva constitución, ya que lo anterior no, hay que fijar qué es aquello a lo cual le vamos a decir que sí. El proceso constituyente diseñado en la Convención Constitucional, etcétera, el desafío era pasar del momento de la negatividad al momento de la positividad. Y eso yo creo que al final la Convención terminó haciéndolo. Yo creo que es un éxito extraordinario de la Convención. Tom Ginsburg, profesor de Chicago, decía que era prácticamente un milagro que la Convención haya logrado hacer una propuesta de nueva constitución al país en las condiciones en las cuales hemos estado conversando. Pero yo creo que el momento de la negatividad se extendió demasiado. Yo creo que en la Convención había todavía una tendencia muy importante a mantener vivo el momento de la negatividad. Y eso yo creo que cobró su cuenta. Y la cobró, y para ir cerrando con esto, yo creo que la razón por la cual el rechazo obtuvo el resultado que obtuvo, yo creo que en buena parte es responsabilidad de la Convención. Mucho menos que del texto. Yo no creo que el texto de la nueva Constitución tenga contenidos problemáticos. Tiene formas problemáticas, ¿no? Tiene un lenguaje bien poco parsimonioso, no es el lenguaje propio de los textos jurídicos al cual estamos acostumbrados. Entonces, no sé, habla de que se asegura el derecho al aborto. Yo creo que eso era un error, pero en fin, que se asegura el derecho al aborto de las mujeres y personas en capacidad y personas gestantes o con capacidad de gestar, ¿no? Que claro, ese es un lenguaje que en ciertos espacios está validado, pero que no es el lenguaje que uno acostumbra en los textos constitucionales. Entonces yo creo que usaba un lenguaje bien, por así decirlo, de nicho, y era una constitución exuberante en cuanto a la cantidad de cosas que decían. Pero yo creo que no era una constitución que tuviera problemas estructurales, ¿no? Que diseñara de un modo problemático las instituciones del Estado o que garantizara derechos que no debían ser garantizados. Lo hacía con un lenguaje especial, lo hacía con un lenguaje que hacía difícil verlo como un lenguaje común. Pero entonces yo no creo que el problema haya estado en el contenido del texto. Yo creo que el problema estuvo en una convención que con su conducta, esta conducta de mantener vivo el momento de la negatividad, con su conducta le dio credibilidad a muchas cosas que se dijeron de la nueva Constitución. Y entonces yo creo que en los hechos muchas personas votaron en contra de ella por cuestiones que eran incorrectas. Esto no es lo mismo que decir que la Constitución perdió solamente por una campaña de desinformación, porque la campaña de desinformación, que yo creo que sí fue relevante, plantea evidentemente la pregunta de por qué fue eficaz. No basta querer desinformar para desinformar. Hay una pregunta de por qué una campaña orientada a desinformar logra desinformar. Yo creo que lo que hizo que eso fuera posible fue lo que hizo la Convención. Pero yo creo que
durante la campaña fue surgiendo un contenido constituyente común. Y yo no sé, yo creo que está por verse todavía cuánto de eso va a ser relevante para lo que viene, ¿no? Um, es decir, la campaña del rechazo solo pudo tener la importancia que tuvo, que la llevó a un éxito rotundo, la verdad, porque afirmaba que el rechazo no implicaba negar la posibilidad de una nueva constitución, porque el rechazo no afirmaba negar la posibilidad de un Estado social y democrático de derecho, porque el rechazo no implicaba negarse al reconocimiento de los pueblos originarios, aunque sí a la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, de ese modo, por la vía de lo que los propios partidarios del rechazo se vieron compelidos a decir que el rechazo no significaba, yo creo que fue emergiendo alguna suerte de contenido común que hace que, a pesar de que, claro, el resultado del 4 de septiembre es un resultado terriblemente negativo para el proceso constituyente, no hay duda de eso, creo que no nos deja en el punto cero, no nos vuelve al punto inicial. Yo creo que ha habido un avance y la pregunta es cómo ese avance se va a realizar en lo que viene. El problema, por cierto, es que para avanzar desde el punto en que estamos se requiere de nuevo la concurrencia de quienes siempre se han negado o se habían negado a dar sus votos para solucionar el problema constitucional. Claro, son quienes durante la campaña del rechazo asumieron un compromiso de un nuevo proceso constituyente en caso de que ganara el rechazo, y eso es lo que se está viendo ahora, de qué manera se puede organizar. Está todo esto muy encima, estamos hablando, ayer hubo una contrapropuesta de los partidos oficialistas frente a alguna propuesta inicial que hubo de los partidos de derecha, o sea, esto, cómo va a seguir el proceso constituyente si es que sigue, es algo que está ocurriendo ahora mismo, literalmente, así que no es mucho lo que se puede decir aparte de lo que está pasando en la discusión. Quizá con esa introducción, Juan, sirve para que podamos abrir una conversación sobre el tema según lo que a cada uno a los participantes les interesa. Muchas gracias. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias a vos. Voy a pedir a los que quieran participar que levanten la mano de esa virtual que hay ahí. Así vamos, voy dando la palabra. Y antes de comenzar con eso, quería primero agradecer a Ignacio Giuffre, con quien organizamos este evento y no puede estar porque está viajando, está arriba de un avión en este momento. Y a ICONS Argentina y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales CONICET de Córdoba, que han avalado este encuentro. Está bueno también contar con el apoyo de instituciones y de gente interesada en que se produzcan este tipo de debates, de discusiones. Así que bueno, doy la palabra a quien quiera. ¿Puedo hacer uso de la palabra con todo el respeto? Sí, no pero después tratemos de levantar la manito así. Ya, perfecto. Así voy haciendo en orden. Sí, Luis. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Fernando Atria por su declaración, por su sustentación, que me parece, por supuesto, muy refulgente dentro del contexto que nos toca vivir en América Latina. Lo que a mí siempre me preocupa, como una persona más o menos también aficionada a la filosofía del derecho, es volver hacia los clásicos. Por ejemplo, Kelsen, en la teoría pura del derecho, introducía ciertas categorías que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia de la norma jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros que tenemos una simpatía muy fuerte con el marxismo clásico, sabemos que Lenin definía a la constitución política como una hoja de papel. Es decir, para él muchas veces la Constitución es un referente muy importante dentro de un escenario social, pero muchas veces la ley avanza pasos atrás que la realidad. Y entonces Fernando Lasalle, otro gran estudioso del derecho, decía que hay dos clases de Constitución: la Constitución material y la Constitución formal. La última es la que está obviamente en el nomen juris, es la que está en las constituciones que se aprueban o que se modifican por decisiones de 2/3 de la mayoría dentro de los parlamentos legislativos, no solamente en el Perú, sino en otros lugares de América Latina y del mundo. Y otra cosa es la Constitución material, es decir, lo que realmente pasa en las calles, lo que realmente pasa fuera de la capital, y es muchas veces antagónico a lo que está en el papel. Digo esto por dos razones. Primero, porque hay un constitucionalista argentino que decía: una constitución solamente es válida en la medida que en la realidad
pueda cumplir lo que en el papel promete. Y cuando uno ve, por ejemplo, algunas realidades constitucionales, uno ve, por ejemplo, que en la Argentina el artículo que garantiza el derecho al trabajo aparentemente significó un avance importante dentro de la mejoría de la calidad de vida de la población, pero desde que se colocó ese artículo, la Argentina pasó del 3% de desocupación a más del 20%. Entonces uno ve esta cuestión, ¿por qué? Porque me parece importante ver el alcance que tiene el nomen juris con el tema de los derechos de la diversidad sexual, el tema también de la plurinacionalidad. Pero, ¿qué pasa con la economía chilena? ¿Ocurrió un avance sustantivo? Digo, ¿por qué? Porque acabo de revisar un artículo económico, a ver si no hacen mucha hincapié, y dice fundamentalmente que Chile es el país latinoamericano donde el índice de pobreza, el índice de miseria ha aumentado más desde el año 2020. Es un estudio de Juan Ignacio Cepeda, no sé si lo conocen, pero me gustaría saber esto, porque me parece que se ha puesto mucho el acento en el tema de los derechos a la diversidad sexual, que está bueno también. Pero ¿qué pasa con la economía? Porque la gente no vive tanto si una persona me reconoce a mí por ser LGTB, sino la gente vive y se siente mejor porque tengo algo que llevarme a la barriga y tengo la capacidad económica suficiente para satisfacer mis necesidades primarias, secundarias, terciarias y posible cuaternarias también. Entonces me parece de que se está colocando mucho el acento en la ley, pero realmente la realidad es más compleja que la ley. Ahora, es cierto lo que dice Fernando Atria, muchas veces yo en eso sí concuerdo con él, que digamos así, el fracaso de la última votación tiene que ver más con los que están dirigiendo la convención, que más por lo que está en la ley, pero eso también hay que examinarse de diversos sentidos. Entonces yo dejo acá la palabra, porque no quiero monopolizarla, pero me parece, y cierro con esto, de que la ley en cierta manera tiene una función orientadora dentro de las conductas sociales, pero muchas veces la materialidad, ya eso viene del marxismo clásico, la base material, determina el estilo de vida en muchos contextos. Entonces yo creo que Chile ahora está atravesando una crisis económica muy fuerte, que obviamente no quiero responsabilizar a Boric, porque sería una irresponsabilidad. Esto viene de mucho más atrás y también viene de las correlaciones de fuerzas que están en el gobierno. Yo no soy una persona de derecha, al contrario, yo estoy a favor de que la clase obrera tenga la calidad de vida que se merece y por supuesto llegar a una etapa en donde todos podemos tener las condiciones necesarias para satisfacer nuestras necesidades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, y no solamente una élite, ¿no?, que siempre ha estado en el poder. Yo dejo acá la palabra y le cedo a otra persona. Gracias. Bien, no sé, Fernando, si quieres comentar algo de lo que dijo Luis. No, yo diría, efectivamente, si ustedes miran el texto el texto propuesto por la convención, es un texto que es, como decía antes, más bien exuberante, ¿no?, en el tipo de derechos que asegura. Ahora, en la mayoría de los casos, yo diría con algunas contadas excepciones, entre las cuales yo pondría el derecho al aborto, como ya dije, y el derecho a la educación sexual integral, que fueron demandas feministas, y esto también es importante de tomar en cuenta. En la mayoría de los casos, esas declaraciones son declaraciones que están explícitamente mediadas en cuanto a sus consecuencias políticas por legislación posterior. Y en ese sentido creo yo que son declaraciones cuya finalidad no es tomar una decisión que excluya la posibilidad de decisiones políticas institucionales, por así decirlo, ¿no? No cumple la finalidad, en buena parte, de, por así decirlo, limitar los poderes constituidos, sino más bien de orientar en su desarrollo a los poderes constituidos. Y entonces yo creo que, aunque esa exuberancia uno podría decirlo, es un déficit, porque en la medida en que hay tanto argumentos que suelen darse, ¿no? Mientras, si todos son derechos constitucionales, los derechos constitucionales, cada uno de ellos baja en su valor, etcétera. Todo eso, hay mucho que discutir ahí, pero creo que hay una cuestión que esta generosidad especialmente amplia del capítulo de derechos fundamentales, hay un efecto que no tiene, y es importante notarlo. No tiene el efecto de prejuzgar y excluir discusiones
o cerrar de antemano discusiones que deben darse en lo político. Yo creo que con algunas excepciones, como el caso del aborto. Claro, el caso del aborto, el asegurar constitucionalmente el derecho al aborto, es cerrar una discusión que viene, o zanjarla, por así decirlo. De hecho, yo creo que esa fue una decisión errada y yo creo que tuvo costo en votos. Pero en fin. Entonces, es verdad que dada la manera en que la convención tenía que decidir y dada la manera en que se construyó la mayoría que podía darnos una nueva constitución, quedó una constitución mucho más extensa, sobre todo en materia de derechos, de lo que habría sido en algún sentido deseable o uno podría haber esperado. Pero yo creo que eso no tiene el efecto que la teoría dice que tiene. La teoría dice que los derechos fundamentales son límites a las decisiones mayoritarias, etcétera, porque yo creo que la teoría pierde de vista otra función que la Constitución cumple también, que es orientar y empujar en cierta dirección a la política. Esta era una Constitución mucho más en ese sentido, y esto yo creo que es bien interesante, porque no es la lógica del constitucionalismo latinoamericano. Era una Constitución mucho más de abrir posibilidades y empujar en cierta dirección que de prejuzgar soluciones dadas de antemano constitucionalmente y protegerlas frente a decisiones políticas normales. Bien. Sí, no hay ningún problema. Bueno, yo particularmente trato un poco de correlacionar ciertas disciplinas que traten de ofrecer al derecho un enfoque más holístico. Y, por ejemplo, para la mayoría que nosotros abrazamos las ideas marxistas, no es un dato menor ni insignificante, por supuesto, que frente a las teorías de la Escuela de Frankfurt que empezaban a agarrar fuerza en el año 30, ¿no? Para tratar de explicar un poco el fenómeno del nazismo, surgió los textos de George Lukács. George Lukács recoge una categoría política que muy bien lo desarrolla Engels, pero Marx también lo hace en sus textos clásicos, que es la categoría del bonapartismo. Entonces, el bonapartismo sirve para explicar cómo en ciertos momentos en donde las clases dominantes, las clases ricas dominantes están en crisis, buscan una forma de crear, digamos así, una especie de salvador o una circunstancia para poder apagar los fuegos y luego dejar que las cosas sigan como antes. Entonces, yo lo que vi sinceramente, es mi perspectiva con lo que pasó en Chile en el año 2019 con el estallido social, es algo así, o sea, la gente chilena ya no podía más con el sistema de vida que se había gestado de un punto de vista económico, obviamente amparado por las correlaciones de fuerzas más conservadoras de un punto de vista financiero, pero luego se apagó el fuego y se promete la constitución, la convención constituyente como una especie de reivindicación hacia las grandes mayorías y al final no se transmuta nada. Entonces es mi impresión, porque yo creo que, y esto vuelvo nuevamente a Fernando Lassalle, vuelvo nuevamente a la concepción que tenía Lenin sobre la constitución política al calificarla como hoja de papel, porque yo planteo directamente de que los grandes procesos transformativos de las realidades sociales no operan necesariamente, o pueden partir, en todo caso, de una modificación jurídica en el ámbito constitucional, en el ámbito penal, en el ámbito civil, pero creo que los grandes campos donde se tiene que disputar fuertemente es básicamente en las calles. O sea, si uno revisa, por ejemplo, las revoluciones burguesas del siglo XIX o otras revoluciones no necesariamente burguesas, uno se percata directamente que las grandes revoluciones no necesariamente han operado desde los marcos institucionales, sino han tenido una participación activa de la clase obrera, y la clase obrera ha tenido mecanismos tal vez no tan violentos, pero en otros casos sí, para poder tomar el poder. Y yo creo que debemos volver nuevamente a lo que planteaba Marx con lo que advertía, que fuera del poder todo es ilusión. Y yo no sé, sinceramente, por más que la votación haya sido afirmativa, es una condición hipotética tal vez muy benévola frente a lo que ha pasado, realmente se hubiera tomado el poder. Me parece que llegar a la presidencia no es lo mismo que tomar el poder. Yo creo que acá la mayoría de nosotros vemos esto porque sinceramente tenemos un conjunto de datos económicos, yo mencioné algunos, que básicamente del año 2020 hasta ahora, Chile ha experimentado un incremento de la pobreza, y no es algo que solamente lo reflejen los organismos económicos de Chile, sino hasta la Deutsche Welle, tirando abajo un poco las teorías de Axel Kaiser, que en cierta manera sacaba lustre al modelo de Piñera.
Entonces me parece que son aspectos que no debemos dejar de lado, que está bien tratar de ver esos temas jurídicos y ver en estos escenarios campo de disputa contra los poderes salvajes de la economía, como denominaba Ferraioli, pero creo que también debemos crear más que partidos políticos frentes. Y yo creo que es algo que, por ejemplo, Mariátegui en Perú siempre lo remarcaba, pero también lo remarcaba Grancho. Bueno, hasta ahí me detengo. Por lo demás, impecable la exposición del compañero Fernando Atria. A pesar de tener ciertas diferencias, lo respeto bastante, es un gran intelectual y siempre se aprende bastante de él. Gracias. Gracias, Luis. Yo añadiría o reaccionaría a lo que tú dices simplemente diciendo que la Constitución, por supuesto, la Constitución no es el texto llamado Constitución. O sea, eso es evidente. Pero el texto tampoco es totalmente irrelevante, ¿no? El texto, la decisión formal constitucional fija ciertos o configura instituciones y fija modos de operación. Por supuesto, esas instituciones y modos de operación no son la fuente del poder. El poder no está ahí, el poder está afuera. Sirven para canalizar o no ese poder que está en la sociedad afuera y con una dirección determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, la Constitución de 1980 es un conjunto de dispositivos que buscan que ese poder que está allá afuera no pueda canalizarse en dirección transformadora a través de los procesos institucionales. Entonces tiene una serie de dispositivos que evitan la canalización de ese poder. Y yo creo que ahí había una oportunidad genuina, y en mi opinión, que el sistema político que la nueva Constitución contenía sí servía para canalizar esa fuerza. Yo creo que la manera en que yo tomo el punto que tú has hecho ya 2 veces, sobre que hay una diferencia entre la norma legal formal y la realidad material de la política, es que yo diría las instituciones legales no son la fuente del poder. El poder está afuera, está en la sociedad. Lo que sí hacen es, o pueden hacerlo, es canalizarlo en determinadas direcciones o con ciertas finalidades. Y esa es una diferencia que una constitución sí puede hacer, creo yo.